Hola, ¿qué tal? Hoy quiero responder una duda que me hicieron llegar. Específicamente la duda dice de por qué algunas personas que se han repuesto de una enfermedad viral, específicamente COVID-19, tiempo después de haberse recuperado, vuelven a hacerse una prueba y luego otra y otra, y en todas salen positivos de nuevo, como si tuvieran la enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿son portadores o no se van a reponer o se están reinfectando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces para esto voy a hablar un poquito de cómo funciona el organismo y cómo funcionan las pruebas, porque pueden ser las dos cosas o una combinación de ambas. Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito del organismo. El organismo es atacado así a grandes rasgos prácticamente por todo lo que hay en el ambiente. Resumiendo, estas cosas que lo pueden atacar son bacterias, son bacterias, son virus, son virus. También hay hongos que nos pueden hacer la malora. También hay parásitos, también hay parásitos y también hay células cancerosas. También hay y defectuosas. No necesariamente son cancerosas, pueden nada más ser chafas. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para defendernos? Nosotros normalmente lo que reconocemos como extraño, podemos producir unas moléculas que nos defienden, que estas moléculas se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos precisamente se llaman así porque se fueron descubriendo poco a poco y se pensaba que servían, por ejemplo, antivenenos, algunos antibacterias, antivirus, pero como vieron que atacan en general cualquier cosa, precisamente les llamaron anticuerpos. Estos anticuerpos son producidos por unas células llamadas linfocitos B. Los linfocitos B, bueno, específicamente se llaman células plasmáticas, no voy a entrar mucho en detalle en eso. Los linfocitos B cuando maduran se llaman células plasmáticas, cambian de nombre, pero son los que producen los anticuerpos. Ahora, una vez que el organismo detecta alguna de estas cosas que te está haciendo daño, vas a producir anticuerpos. Estos anticuerpos van a estar en circulación en tu sangre dependiendo mucho de las características de lo que te esté atacando. Normalmente contra lo que respondemos más agresivamente, produciendo más anticuerpos, es contra los virus y contra las bacterias, principalmente. Pero en general debe de haber un título de anticuerpos, es decir, debe de haber un nivel más o menos constante de anticuerpos en sangre casi todo el tiempo. No de la misma cosa. A estas cosas nosotros le llamamos antígeno. Estos antígenos son los que nos hacen producir anticuerpos y los anticuerpos reconocen el antígeno y lo neutralizan. Ahora, es una guerra química, no importa lo sofisticado que sea una persona, interiormente sigue siendo básicamente el mismo mecanismo bioquímico que tenían nuestros ancestros hace miles de años. Entonces, estos luchan contra nosotros, nos lanzan una guerra química de proteínas y otras toxinas y sustancias que nos van a debilitar el sistema inmune y nosotros respondemos mejorando los sistemas de producción de anticuerpos y mejorando la comunicación que hay entre una célula y otra. Ahora, entonces, voy a resaltar aquí un parásito muy lindo, el condenado, que se llama Plasmodium, ay, Plasmodium falciparum. Este Plasmodium falciparum es el que produce la malaria. Es el que produce la malaria. Este bicho es un poco distinto a la mayoría porque él produce una proteína que está diseñada, bueno, la proteína abreviada se llama TCTP. TCTP. Esta proteína la producimos también nosotros los humanos. Esta proteína se encarga de que los linfocitos los linfocitos maduren y produzcan anticuerpos y proliferen. Esta proteína es producida por otras células
también puede ser producida por sí misma, pero es producida precisamente para estimularse y para estimular otras células y autoestimularse, para que se dé la proliferación y entonces se generen más células productoras de anticuerpo, se reconocen precisamente más antígenos y respondemos mejor. Pero resulta que la TCTP que produce el Plasmodium es muy similar a la nuestra, pero no estimula el sistema inmune, sino que lo engaña. Se le pega, tenemos receptores para esas proteínas, ya está la proteína, se le pega en la TCTP falsa, la de Plasmodium falciparum, de hecho se abrevia así, TCTP de Plasmodium falciparum, y esta sería TCTP humana. La TCTP de Plasmodium falciparum se le pega a los receptores humanos y evita que se estimule el receptor y las células no proliferan. Al contrario, precisamente al no recibir estímulos porque está la proteína pegada, se empiezan a suicidar. Las células están programadas para suicidarse después de que cumplen su función. Por eso es que no tenemos gran cantidad de células. De hecho, precisamente cuando las células no se suicidan después de cumplir su función, se dice que tienes un tipo de cáncer que se llama linfoma. Pero bueno, entonces, precisamente una persona puede sufrir malaria muchas veces en su vida porque la TCTP del Plasmodium evita que tú produzcas anticuerpos contra la malaria, contra el Plasmodium. Entonces, no importa cuántas veces hayas tenido contacto con el antígeno, que es este bicho, con el parásito, no importa cuántas veces hayas tenido contacto, no vas a tener células que produzcan los anticuerpos. Aquí me faltó un detalle. Dentro de los linfocitos B hay unos linfocitos muy especiales que son los de memoria. Estos linfocitos de memoria son necesarios precisamente para volver a producir anticuerpos cuando vuelves a estar en contacto con un antígeno. Ellos reconocen el antígeno y dicen, ese ya lo conozco, voy a producir anticuerpos, así es como se le ataca. Y los nuevos anticuerpos que produces son más especializados, bueno, para no hablar de tipos de anticuerpos porque sería mucho, son más especializados contra y lo atacan con mucho más afinidad que los primeros que producías. Pero esta proteína evita que proliferen las células. Y pasó un caso curioso. Bueno, pasan varias cosas curiosas con la malaria. Los niños tienen un poco más de resistencia a enfermarse de malaria que las personas adultas, sobre todo los ancianos. Para los ancianos sí puede ser más letal la malaria. Otra cosa es que también dentro de los adultos, un grupo especial que son las mujeres embarazadas, tienen menos propensidad a tener recaídas en malaria. ¿Qué significa esto? Que hay más células madres, más células en división, tanto en niños como en mujeres embarazadas, en el torrente sanguíneo, bueno, en general, que facilitan la producción de esta proteína, que es producida precisamente por células madre. Y bueno, vamos a volver ahora a los virus. Los virus, entre ellos, por ejemplo, viruela. Viruela es un virus tipo Pox, atacas estas células también precisamente para que no puedas responder. Afortunadamente, una vez que genera células de memoria contra viruela, viruela ya pierde la guerra completamente. Una persona que ha sido inmunizado contra viruela, contra sarampión, paperas, se me fueron otros virus, bueno, no importa. La mayoría de esos virus pierde la guerra muy fácilmente porque estos virus no son muy distintos. Entonces los anticuerpos que produces contra ellos funcionan toda la vida. Polio es el que quería mencionar. Por eso, una vez que has sido vacunado contra polio, ya realmente ya no tienes problemas de volverte a enfermar casi de por vida de polio. Es un 100% casi de que no te va a volver a dar polio una vez que has sido vacunado contra la polio. Pero bueno, resulta que en algunos lugares donde estaban haciendo estudios precisamente con TCTP, la TCTP se puede aislar de sangre humana. Te sacan sangre y ahí puedes encontrar la TCTP. Entonces buscaban sangre de personas que hayan sufrido una infección con malaria, bueno, con Plasmodium falciparum, para aislar anticuerpos. Y vieron que el título de anticuerpos es muy bajo precisamente por culpa de esta proteína. Pero resulta que con el paso del tiempo, las personas que donaban la sangre, que no la donaban, la vendían, entonces eran donadores recurrentes. Entonces, precisamente ellos empezaron a producir más anticuerpos.
Y se dijeron así los científicos de qué está pasando, por qué estas personas que ya no tenían anticuerpos ahora producen más, aun cuando no han sido reinoculados con el parásito. Algunos sí habían tenido una reinoculación, el mosquito los volvió a picar y les volvió a dar malaria, pero en general tenían algún título de anticuerpos más alto que los demás y se preguntaron de qué rayos está pasando. Bueno, resulta que existe algo que se llaman cascadas de señalización. Hay una jerarquía en moléculas. No todas las moléculas se estimulan igual, ni a todas las células. Existen 7 moléculas principalmente, todas son de carácter proteico, todas se llaman hormonas porque actúan en lugares distintos a donde se producen, ni tampoco actúan con la célula vecina, sino que actúan a ver Dios dónde pegan, que se llaman hormonas. Estas hormonas son las principales que son producidas en la pituitaria, que está exactamente en una línea recta de aquí entre los dos ojos, entre las dos cejas, y la sien, donde se junten estas dos líneas, ahí es donde se encuentra la pituitaria. Entre estas hormonas, la que voy a mencionar aquí es la hormona del crecimiento humano. La hormona del crecimiento. Por muchos años se pensó que la hormona del crecimiento era la octava maravilla, de que al inyectártela vas a mantenerte joven y cosas así. De hecho, se sigue vendiendo como suplemento para mantenerte joven, sobre todo las personas que se dedican a fisicoculturismo la tienden a comprar, pero notan que tiene algunos efectos no deseados. Por ejemplo, en organismos ya maduros, ya como yo, que ya estoy grande, muy, muy grande, no puede hacerte crecer ya. Esta proteína ya no me puede aumentar la estatura. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Que algunas células que sí pueden responder, respondan, pero no van a responder todas. Y entre los efectos secundarios que se encuentran, precisamente por usar hormona de crecimiento, es que les crece demasiado las orejas, la nariz, incluso, o sea, llegan a tener deformidades de exceso de crecimiento. Igual se les ensanchan los dedos o las articulaciones al grado de que les impide el movimiento en algunos casos, precisamente por la inyección de esta. Pero ¿por qué ocasiona esto? Porque la hormona del crecimiento, para actuar, necesita que haya un daño celular o que haya precisamente crecimiento. Si ya no hay crecimiento, entonces solo actúa cuando hay daño. Y si no hay daño, entonces causa malformaciones. Deformaciones, más bien dicho. Causa deformaciones. Entonces, cuando tú liberas hormona de crecimiento independientemente de tu edad, cuando tienes daño. Por ejemplo, cuando donaban sangre, las personas que donaban sangre liberaban hormona de crecimiento humano. Y la hormona del crecimiento humano está en un nivel mucho más arriba que TCTP para hacer que las células proliferen. Entonces, aun cuando esta le decía a las células, no te dividas, esta le decía, quítate, divídete, y no le hagas caso a esta, divídete. Y se dividían las células. Y precisamente por eso producían anticuerpos. Y precisamente porque los niños tienen más la hormona de crecimiento, precisamente porque están creciendo, precisamente por eso los virus, como viruela, que producen inhibidores o matan a este tipo de células, precisamente por eso esos virus no son tan efectivos, no son tan letales en niños. ¿Por qué? Porque los mecanismos que tiene el virus para atacar estas células pueden ser neutralizados por la hormona del crecimiento humano. Ahora, ¿en qué caso se genera daño? Ya mencionamos, por ejemplo, cuando dona sangre, es un daño celular que se tiene que reparar. Por ejemplo, también cuando se hace deporte extremo, y al decir extremo, es extremo. O sea, no crean que, bueno, por ejemplo, cuando haces un deporte más o menos moderado, después del deporte te da mucha hambre, no fue extremo. Porque cuando liberas la hormona del crecimiento, antes de que se libere, tu respuesta es que vas a tener mucho, mucho sueño. Entonces, por ejemplo, pregúntenle a cualquier persona que haya hecho una maratón de más de 20 kilómetros, alguien que haya nadado más de 10 kilómetros, alguien que haya subido y bajado una montaña de 4 kilómetros de altura en un solo día, alguien que se haya aventado en bici, no sé, 90 kilómetros o más. Estas personas les van a decir, cuando acaba el maratón, aparte de lo que quieres hidratarse, le preguntas, ¿qué quieres? ¿Comer o dormir? Dormir. Oye, pero no has comido en 8 horas. No importa, quiero dormir. ¿Por qué? Porque hay un gran daño celular y se empieza a liberar hormona de crecimiento. Precisamente por eso es que este tipo de virus, este tipo de parásitos,
afectan muy poco a las personas que hacen deportes extremos. Por eso es que afectan más a las personas que tienen una vida sedentaria, porque entre más sedentaria es tu vida, menos hormona del crecimiento liberas porque tienes menos daño, en general. Entonces, precisamente algunos fisicoculturistas que no hacían el ejercicio como deben para tener el daño suficiente como para que la hormona actúe, entonces precisamente por eso ocasionaba que crezcan este, articulaciones y nariz y cosas así. Pero bueno, entonces volviendo un poco al tema de los virus. El virus, yo estoy suponiendo, porque todavía los mecanismos no están bien estudiados, que entonces está atacando esto y por eso precisamente como ataca estas células, entonces precisamente al atacarlas ya no hay células de memoria y por lo tanto entonces puedes tener una enfermedad recurrente, puedes tener una reinfección después de 2 o 3 meses de haberte recuperado. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que te recomendaría yo, que no soy una autoridad de salud? Pero bueno, aparte de alimentarte bien, hacer ejercicio poco a poco hasta que puedas lograr hacer un ejercicio alto en el que tú te das cuenta cuando ya llegas a un nivel alto de ejercicio porque lo que te da es mucho sueño. Puedes dormir hasta 16 horas cuando haces ejercicio así de alto impacto, pero como bebé ni los gritos del vecino te despiertan. Pero bueno, entonces, precisamente para evitar infecciones recurrentes, se recomienda precisamente hacer ejercicio, que en fin y al cabo vas a liberar también hormona de crecimiento humano. También aquí quiero aclarar otra cosa, no crean que nada más con el ejercicio se libera la hormona de crecimiento humano. Bueno, sí, pero aparte de que se libere, necesitas otra cosa, evitar inhibidores. La hormona del crecimiento humano, para empezar, se libera solamente cuando duermes, no se libera cuando estás despierto. Entonces, necesitas tener las horas de sueño correctas. Y aquí va otra. La hormona de crecimiento humano se inhibe su liberación cuando tienes en sangre grasa, azúcares o proteínas. Más grasas más en ese orden, grasas, después azúcares y casi al final aminoácidos. Entonces, cuando, cuando una persona cena y tiene muchas grasas circulando en sangre, se inhibe completamente su liberación. Igual cuando tienes muy alta el azúcar. Precisamente como cuando una persona tiene diabetes y tiene episodios de muy altos niveles de glucosa en sangre, se inhibe la hormona de crecimiento y ya no hay reparación de células. Las células se están dañando todo el tiempo, ¿eh? No crean que nada más con el ejercicio, o sea, el simple hecho de existir daña tus células. Por ejemplo, las células del estómago tienen que ser reemplazadas en una semana, todas y cada una de ellas, por el daño que sufren por los ácidos gástricos. Las células pulmonares también, precisamente todo lo que estamos respirando, o sea, desde siempre, nos daña las células y tenemos que liberar esta para volver a regenerar las células de todo el epitelio pulmonar que es desgastado. Las células de la piel también se desgastan. Aproximadamente cada mes mudas tu piel completamente. Obviamente esto depende mucho de qué tanta liberas. Por eso precisamente las personas que más hacen ejercicio, su piel se mantiene más joven. ¿Por qué? Porque liberan más células, las células son reemplazadas mucho más rápido que aquellas que no. Otra cosa que también evita su liberación es la exposición prolongada a la luz solar. Aunque la exposición moderada, es decir, 10 minutos, media hora de luz solar, promueve su liberación. La, la exposición prolongada, más de 2 o 3 horas, evita que se libere. Eso sí no está estudiado de por qué, cómo es que sucede precisamente, y por eso aparte de eso que daña el colágeno, por eso envejece la piel, pero bueno, entonces precisamente esto va de la mano con los hábitos alimenticios. El cenar hace que tengas más daño celular. Es preferible un desayuno fuerte que una cena fuerte. Hay un dicho, me lo dijeron en náhuatl una vez y juro que estoy tratando de aprender náhuatl, pero no he podido. Y me lo dijeron en náhuatl que era un dicho azteca muy famoso que es: desayuna como rey, come como príncipe, cena como mendigo y vivirás muchos años. Me lo dijeron en náhuatl sí rimaba muy bonito, en español no rima, pero bueno. Entonces, los hábitos son muy importantes, la alimentación, sobre todo no cenes azúcares, no cenes grasas, que es lo que más lleva a cabo la inhibición.
de la liberación de la hormona del crecimiento. Y precisamente entonces el ejercicio también hace que se renueven las células y entonces también viene un recambio en los anticuerpos. Entonces las personas que normalmente tienen un sistema inmune muy sano, los títulos de anticuerpos duran muy altos todo el tiempo. Entonces, por más que se hagan las pruebas 2, 3, 4, 5 meses, los anticuerpos van a seguir ahí. Pero no, una cosa es que estén los anticuerpos y otra muy distinta es que esté el virus. Entonces, las pruebas que detectan anticuerpos, las pruebas que son para anticuerpos son, por ejemplo, la prueba de ELISA y el Western Blot. Estos de preferencia no los hagan porque los títulos de anticuerpo tardan mucho en bajar. Y si bajan tus títulos de anticuerpo muy rápido, preocúpate, tu sistema inmune está muy mal. Entonces, precisamente para detectar al virus, se deben de hacer las pruebas por PCR, porque aquí estás detectando el virus. Aquí estas detectan tus anticuerpos, no el virus. Entonces hay personas que han estado en contacto con el virus, ya no tienen la enfermedad o nunca la expresaron y sin embargo tienen anticuerpos, pero no tienen el virus. Entonces las pruebas de PCR son mucho más caras. Estas normalmente no se venden en kits, estas sí se venden en kit, por eso hay compañías y gobiernos que han ofrecido hacer las pruebas rapidísimo cuando las únicas fidedignas son las que son por PCR. Porque estas pueden salir a veces falsos positivos cuando has estado en contacto con otros virus similares. No necesitas a veces virus. Tan simple, tan sencillo. Lo que comemos a veces hace que generemos anticuerpos contra algunas sustancias y a veces esos anticuerpos nos protegen contra el ambiente. Tan simple, tan sencillo. Hay veces que una fruta distinta nos puede hacer que hagamos anticuerpos que se cruzan contra otra sustancia que nos iba a atacar. Eso es tema de otro video porque también es muy largo, pero por eso surgen los tipos sanguíneos, el ABO, el RH. Precisamente se supone que es por la alimentación que podemos generar esos anticuerpos, que con antígenos que nunca hemos estado en contacto. Pero bueno, entonces espero que esto haya respondido y con exceso a la pregunta. Y bueno, espero poder hacer más videos de este tipo y si tienen dudas también pueden preguntarme. Ahorita que tengo tiempo, ahorita que son vacaciones, porque cuando empiecen las clases yo no sé qué va a pasar. Muchas